El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional, pero vamos a partir ahora sí que a partir de la redundancia del versículo 6 al 21, y creo que el día de hoy vamos a poder abordar precisamente los versículos siguientes y tal vez terminar, no creo la verdad, porque hay muchas cosas todavía que analizar, pero de manera puntual estuvimos viendo esos dones que son necesarios para nosotros, y digo necesarios porque los necesitamos para desarrollarnos, los necesitamos para crecer, para ejercitarnos precisamente. Y ese es un punto que debemos de meditar en él, ejercitarlos. Yo quiero ser muy enfático en esto, porque muchas veces los tenemos ahí como en el cajón de los recuerdos, ¿no? Donde todo se guarda, pero nunca se utiliza, sino que se almacena. Entonces los dones no son precisamente para eso, los dones son para que los ejercites. Vamos a ver algunos otros más. Yo te comentaba acerca del don de la profecía, te explicaba qué es el don de la profecía, cómo Dios, a pesar de los tiempos, y a pesar de tantos años, Dios ha venido revelándose y no ha dejado su palabra de revelarnos, de mostrarnos, de explicarnos quién es Él, su autorrevelación, su poder, su gloria, y cómo Dios en su palabra, que no es finita sino que es infinita, se sigue revelando no solamente en el pasado, sino en el presente y también en el futuro. Eso significa que la profecía que tú y yo estamos hablando o estamos viendo tiene relación precisamente con lo que el día de hoy seguimos exponiendo, porque la profecía es eso, exponer la palabra de Dios fielmente como Él dice, como Él lo habla, y nosotros tenemos la obligación de transmitirlo así. Vamos a seguir viendo otros dones de manera muy paralela, te decía, con la carta a los Corintios capítulo 12, versículos me parece 28, 27 o 28 en delante, que habla también de otros dones que son muy importantes que analicemos. Pero yo quiero ser más enfáticos en los que está analizando, o más bien explicando el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dentro de esta pequeña introducción, ya larga introducción acerca de lo que vimos en el devocional pasado, hablábamos del propósito de los dones, algunos de los propósitos que podemos encontrar en ellos. Les decía que es precisamente conocer el carácter de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el carácter de Dios? Amén. Yo estoy aquí por eso, y porque amo estar con la iglesia del Señor, me gusta estar aquí. Amo la iglesia del Señor. Y otro de los puntos por los cuales nosotros debemos anhelar ansiosamente los dones, es porque a través de los dones nosotros también vamos alineándonos a la voluntad de Dios, que esto es casi similar, ¿no?, al carácter de Dios, pero vamos entrando a esa línea de obediencia, a esa línea de conducta que Dios nos quiere llevar, que tiene que ver con sus propósitos, con su voluntad. Y en ese sentido nosotros vamos entendiendo, entre comillas muy grandes, porque nunca vamos a terminar de conocerle, pero vamos entendiendo más acerca de Dios. ¿Quién es Él? ¿Por qué desea revelarse a nosotros? ¿Cómo es que los dones precisamente desean mostrarnos más acerca de Él? Y en ese sentido los vamos identificando. Te explicaba qué es un don y hablábamos de una dádiva, etcétera, etcétera. Tú has recibido un don, no lo dudes, tú lo has recibido, yo lo he recibido. No lo dudes y mucho menos temas, porque ciertamente llegan momentos de temor. Y lo digo de manera personal, en el momento en el que uno tiene temor a usarlos por las razones que tú quieras. Pero lo que Dios desea es que lo desarrolle en la comunión, en la familia del Señor, y que aprendas a llevarlos en obediencia a los pies del Señor, es decir, a su palabra. Pero ahora vamos a seguir viendo otros dones, y vamos a partir del versículo 8 en delante, y para poder abordar este versículo 8, déjame te leo el versículo 6 para entrar en contexto. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela en el capítulo 12 de los Romanos, versículo 6, esto de la Nueva Biblia de las Américas, dice: pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe, a la fe, perdón. Si es el del servicio, en servir. El que enseña la enseñanza. Y empezamos con el don ahora de la exhortación, que dice el versículo 8. El que exhorta, ¿en qué cosa? En la exhortación. Vuelvo a insistir, hermanos, ¿cuál es el propósito de los dones? Conocer más a nuestro Señor, su carácter, unirnos más a la iglesia local y unirnos obviamente al Señor de los dones, es decir, a Cristo Jesús. Porque fue gracias a Él que tú y yo el día de hoy podemos disfrutar de los dones del Señor. Nada de esto fuera posible si no fuera por Él. Amén.
La obra que Él hizo fue suficiente para que tú y yo el día de hoy podamos ejercitar nuestra fe. Decía en la oración, cuando culminaba el devocional anterior, como antes estábamos en muerte y hoy estamos en vida, y antes siendo inútiles, hoy somos útiles al Señor, y hoy podemos decir que agradamos a Dios. Sí, pues obviamente, porque nos ejercitamos en los dones, pero agradamos a Dios porque hacemos su voluntad, sabiendo que fue Cristo quien en obediencia actuó primero y nos redimió y nos hizo santos y perfectos, santos, para que tú y yo el día de hoy podamos ejercitar estos dones. De ahí que dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Pero ¿qué significa exhortar, hermano? Pudiera sonar un poquito así como extraña, ¿no?, la palabra, porque no estamos muy familiarizados tal vez o relacionados con él. Pero exhortar significa simple y sencillamente llamar a una persona. Esta palabra se deriva del griego parakaleo, y ahorita te voy a explicar por qué es llamar a una persona. Porque llamar a esa persona tiene el contexto, más bien tiene el propósito de alentarte. Es decir, la exhortación tiene como propósito llamar a la persona, en este caso al hermano, sentarse con él, y tú puedes decidir en este caso qué es lo que vas a hacer. Puedes alentarlo, por ejemplo. Eso es exhortar, alentarlo, que sería lo mismo que animarlo. Pudiera estar pasando por un momento difícil, y lo que tú tienes que hacer es exhortarlo. ¿Cómo? Alentándolo, confortándolo, consolándolo. Pero también la exhortación tiene que ver con la amonestación. Y eso sí, como que sí nos lo entendemos un poquito más, ¿verdad? Porque suena exhortación más a reprensión. Sí, amonestar es reprender, es precisamente corregir. De ahí que todo esto tiene como significado la palabra exhortar. Consolar, amonestar, animar, incluso orar. Llamar a esa persona con ese propósito para que tú puedas hacer todo esto que te estoy diciendo. Porque el propósito de Dios es que ese don se ejercite para que Él se conduzca en la verdad. Pero ojo, aquí hay un punto muy importante. El propósito es que el don sea utilizado para que Él se encamine en la obediencia. Es decir, si algo está haciendo mal, obviamente se le pueda corregir para que sea guiado en la obediencia. Porque ese es el propósito de Dios. Que mutuamente tú y yo nos estemos animando, alentando, exhortando, corrigiendo, para que si vemos que estamos haciendo algo mal, nosotros con la palabra de Dios podamos corregirlo, podamos exhortarlo y al mismo tiempo encaminarlo a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros exhortados, hermano? ¿No has tenido la oportunidad de que tu pastor te dice en alguna ocasión, ven, quiero hablar contigo? ¿Todos no han tenido la oportunidad? Bueno, yo sí. Y gracias a Dios, bueno, sí se han sido algunas para amonestar, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso. Porque el propósito precisamente de la amonestación, si a ti te ha pasado, yo creo que sí, ha sido para consolarte tal vez. O tal vez para corregirte. Para las razones que tú quieras. Pero el propósito es precisamente centrarte en la palabra, ubicarte en la palabra y decirte, mira, te aconsejo esto. Dios dice esto. Y te voy a llevar por este camino para que entiendas. De ahí que tenemos que entender, hermanos, que es bueno exhortar. Porque en la exhortación nosotros somos animados, somos consolados. Posiblemente del dolor, te decía, o posiblemente por alguna mala conducta. Pero es necesario que nosotros aprendamos de ello. De ahí que yo te invito a que ejerzas ese don. Días atrás escuchábamos a nuestro hermano, ¿no? Nos comentaba, Armando, nos comentaba acerca de una tragedia que ocurrió no en su casa, pero sí con un familiar. Y bueno, es un momento muy oportuno para acercarse y preguntar, ¿no?, en qué podemos servirle. Es un momento muy oportuno para abrazarlo, para orar por él, para exhortarlo precisamente, para llamarlo y poder orar por él. Ese es el propósito, hermano. Y tú puedes verlo como Pablo esto lo hace de manera tan insistente, tan reiterativa. De hecho, si tú lees el versículo 1 de la carta a los Romanos, que estamos leyendo, el capítulo 12, te lo voy a leer, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Ese ruego es una exhortación. Ese ruego que tiene como propósito instruirlo, o sea, con la autoridad de Pablo, instruirlo a que haga lo que tiene que hacer,
en este caso la iglesia de Roma se enfoca en lo que tiene que hacer como iglesia, lo que está haciendo Pablo es precisamente exhortándolo. ¿En qué? En que reconociendo las misericordias de Dios, las bondades de Dios, sabiendo que Dios ha sido sumamente bueno con nosotros, se santifiquen. Y ese es el propósito. Tú date cuenta que la idea es corregirlos precisamente. La idea es precisamente consagrarlos, ayudarlos en ese propósito en el que tú y yo también estamos hoy como iglesia. Consagrarnos, santificarnos. Pero Pablo también instruye a Timoteo. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, ojo con esto, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, ojo con esto, amonesta, exhorta, ¿no? Reprende, exhorta, como si dijera Timoteo, exhorta. O sea, tienes que corregir. Tienes la necesidad de corregir y reprender si es necesario. Tienes la necesidad, porque tú también vas a ser consolado, de consolar a tu hermano si es necesario. Pero después dice, con mucha paciencia e instrucción. Oh, nos está dando una gran verdad aquí también. Sí, hermanos, necesitamos paciencia. Sí, hermanos, necesitamos mucha paciencia. Dios nos ha tenido paciencia a nosotros. Y yo por muchos años, mis líderes me tuvieron paciencia también en muchas cosas, en muchas conductas. Pero Pablo insiste, si hay algo que no tienes que dejar de hacer, es ser enfático en exhortar. Exhorta, con mucha paciencia, sí, con la misma misericordia, con la misma gracia que Dios nos ha dado y nos ha favorecido. ¿Por qué? Porque somos débiles, pero también dice instrucción. Y eso implica que tu vida también sea una vida de ejemplo para que Él pueda seguir tu ejemplo. Me gusta mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y tú me dirás, bueno hermano, pero esto se lo está diciendo un pastor. Hermanos, la función de exhortar no es una función exclusiva del pastor. Es para todos. De ahí que debemos corregir también. Debemos reprender si es necesario conductas que puedan arraigarse o quererse a ser normales dentro de la iglesia y animarlo al hermano a que continúe, pero en una vida de obediencia, con toda paciencia y buena enseñanza que tú expones también tiene que ser muy importante. Hermanos, este es un don muy poco valorado, muy poco ejercido en la iglesia. De hecho, muchas veces es usado de manera con muchas reservas. Y te decía hace ratito, creemos que es exclusivo para el pastor, pero no es exclusivo para el pastor, es para los miembros de la iglesia. Tú y yo tenemos ese don y debemos de ejercitar. Como dice Pablo, con toda paciencia e instrucción. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y Dios te ha dado esa autoridad, Dios te ha dado ese don y tienes el deber, precisamente, tenemos el deber, sí, de animar a nuestros hermanos, sí, de consolarlos. Y si es necesario hablar de manera particular, llamarlo, exhortarlo, sentarte con él y exponerle, mira hermano, sucede esto. Y Dios, en su infinita misericordia y paciencia que nos ha dado, nos ha tenido, nos sabrá dar palabra también para que seamos pacientes. Hermanos, debemos de dar gracias a Dios. Gracias a Dios cuando somos exhortados y amonestados. Y debemos de dar gracias a Dios también porque nos amonesta. Amén. Debemos de saber dar gracias a Dios por un hermano que se preocupa por ti, de tu vida espiritual y que desea que llegues al final de tu meta. Que corras esa carrera con paciencia, pero que entiendas que en esa carrera también hay obstáculos, hay dificultades y muchas veces muchas trampas, muchas mentiras que Satanás pone y el deseo es que tú te tropieces, te deslices y si no tenemos quienes nos corrijan, quienes nos amonesten, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos ese don, bueno, es lamentable, pero es cierto, hermanos, muchas veces nos reservamos porque, ay, es que me da vergüenza decirle, oye hermano, si está pecando, díselo. Ay, es que, ¿qué va a decir? Miren hermanos, yo sé que no todos vamos a reaccionar igual. Yo recuerdo que a mí me confrontaban y me molestaba, honestamente, mucho me molestaba. Creía, en algunas ocasiones me autojustificaba, sabiendo que estaba mal. Oh, pero qué hermoso es cuando lees la palabra de Dios. No sé si en Salmo 38, no lo recuerdo, pero dice el salmista, cuán precioso es cuando un sabio, un hombre de Dios me corrige
Y dice, golpea mi cabeza, es como si te diera un golpe, ¿no? Un coscorrón, como decimos. Y dice que es como un bálsamo que no herirá mi cabeza, sino que eso provocará en mí un deseo de buscar al Señor. Hermanos, necesitamos animarnos en esta semana. Y yo aprovecho para preguntar, obviamente, ¿cuándo fue la última vez que tú buscaste a tu hermano para amonestarlo? Tal vez no, ¿verdad? Bueno, para consolarlo, pues. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a un hermano que sabes que está en una situación compleja, que sabes que está pasando por un momento de dificultad y oraste por él? Bueno, si no lo hiciste, hoy ya lo sabes. Tenemos el deber de acercarnos y orar por él. Tenemos el deber de acercarnos y decir, hermano, permíteme orar contigo. Hermano, permíteme abrazarte, vas a llegarlo, vas a abrazar, vas a orar por él. Pero eso es ejercitar el don precisamente de la exhortación. Hermanos, hay muchísimas citas en este sentido. Hechos capítulo 11, versículos 23, cuando él, refiriéndose a Esteban, dice la palabra, llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes. Alentó, los animó, les exhortó a que permanecieran fieles en el Señor. Hechos 2, 4, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, fíjate cómo el énfasis es exhortaba, les animaba. Yo no sé si les estaba corrigiendo, amonestando, reprendiendo, animando, yo no sé, pero lo que sí les estaba haciendo es ejercitando ese don de la exhortación y les decía, sean salvos de esta generación perversa. Vea cómo el propósito precisamente en la exhortación es que ellos busquen santificarse. Y ese es el propósito tuyo y mío también. O sea, estamos aquí porque deseamos santificarnos, amén. Digo, yo estoy aquí consciente de que mi deseo es unirme a la familia de Dios, aprender y conocer más de mi Señor, pero al mismo tiempo, hermanos, nos estamos santificando en el momento en el que estamos aquí, porque estamos en comunión. Y te puedo citar muchísimas más citas, de veras, advertencias, exhortaciones, palabras de ánimo. Hechos 2:20, si gustas tomar nota. Hechos 27:33, Primera de Corintios 14:31, Segunda de Corintios 6:1, Segunda de Corintios 8:6, Segunda de Corintios 9:5, Primera de Tesalonicenses 2:11, Primera de Tesalonicenses 3:2, Primera de Tesalonicenses 4:1, Segunda de Tesalonicenses 3:12, Segunda de Timoteo 4:2. Date cuenta cómo este don no es un don para agarrarlo y guardarlo, ni uno, pero este en particular a mí me conmueve mucho porque somos muy omisos de ello. El siguiente versículo dice, el que reparte, otro don del que está hablando Pablo en el versículo 8 de nuestro capítulo 12, dice, el que reparte con liberalidad. Fíjate cómo en cada don él nos dice qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, ¿no? Dios en su infinita sabiduría inspiró a Pablo para que precisamente fuéramos más ilustrados en cómo debemos ejercitarlo. O sea, no nomás nos dijo haz esto y ya, nos dijo hazlo y mira, así lo tienes que hacer. El que reparte con liberalidad, y este texto podría sonar un poco complejo a la hora de entenderlo, porque pudiera malinterpretarse, pudiera incluso, si no se lee en su contexto, salirse del contexto y pareciera como si fuera una invitación al despilfarro, a la inconsciencia de repartir y dar sin entendimiento de lo que haces. Pero no, hermanos, de lo que está hablando Pablo aquí tiene que ver precisamente con la generosidad. Hermanos, tú y yo hemos recibido las bondades de Dios. ¿Por qué nadie dijo amén? Yo he recibido la bondad de Dios. Tú has recibido la bondad de Dios. Dios ha sido generoso. Y lo hemos cantado. Dios ha sido, ¿qué cosa? Bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Y lo que Dios desea es que nuestro corazón sea igual de generoso. Ay, qué difícil, dice. Sí, yo sé, hermano. Miren, yo tengo, bueno, no. Yo le iba a decir, ya lo dije, ¿no? Yo tal vez soy más confrontado en esto. ¿Por qué? Porque por las razones que sea, lo cierto es que nuestros corazones tienden precisamente a materializar. Nuestra naturaleza lo que quiere hacer es acumular. Nuestra naturaleza lo que quiere es no compartir, que es precisamente lo que vamos a hablar. Y de lo que está hablando precisamente Pablo es, sé generoso, comparte, da, con alegría, con sencillez de corazón, asiste al necesitado.
Yo, honestamente, cada vez que leo este versículo soy sumamente confrontado. Y me viene mucho a la mente, y no porque esté aquí mi esposa, pero yo veo a mi esposa esa conducta y soy sumamente golpeado. Y me acuerdo mucho de mi mamá también, mi hermana Eva, que obviamente también sabe de mi mamá. Su conducta es dar, compartir. Se puede quitar el pan, como dicen, de la boca y darlo, porque así es, así son. Y yo, la verdad, aprendo mucho de esto. La mejor traducción que nosotros podemos entender de este don del que Pablo está hablando en el versículo 8 no es la palabra repartir. Es correcto, repartir, pero la mejor palabra que podemos utilizar aquí es la palabra del griego metadidomi, que significa compartir. En esencia es casi lo mismo, ¿no? Pero el propósito es dar. Dios nos está llevando a dar, a compartir. ¿Estás viendo la necesidad de tu hermano? ¿Estás viendo la necesidad de tu hermana? Compártelo. ¿Cómo? Precisamente como lo está diciendo, con generosidad. Y la generosidad tiene que ver con la sencillez del corazón, con asistir, con ver la necesidad y no hacerte, como decimos, ¿no?, del ojo de la vista gorda. Apoyar, bendecir. Hermanos, un corazón que no sabe compartir no es un corazón generoso. Y nosotros tenemos que aprender a compartir como Dios dice que compartir. Debemos compartir. Puedes compartir y no precisamente ser generoso. Es decir, puedes hacerlo y no precisamente lo vas a hacer con gusto. Bueno, no, Dios nos está llevando a que la manera en la que compartas, en la que ejercites este don, sea con generosidad. Hermanos, nosotros recibimos tanto de Dios, tanto en abundancia, y lo seguimos recibiendo todos los días y cada mañana en su misericordia. Y Dios nos ha mostrado que nosotros debemos dar, porque Él vino precisamente a qué cosa, a servir. De hecho, esta enseñanza tiene mucha relación con, creo que es Mateo 28, cuando Jesús mismo dijo que Él no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Precisamente porque Él vino a dar su vida incluso por nosotros, a servirnos. Bueno, en este sentido nosotros es lo que estamos siendo confrontados. Nosotros tenemos que compartir, tenemos que dar, tenemos que servir. De hecho, este don es sumamente importante porque está sumamente ligado a lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, que es precisamente servirnos. Y tenemos que hacerlo con generosidad, porque ser generoso significa, hermanos, de que nosotros no estamos esperando una gratificación por el compartir. Ustedes saben cómo el mundo se las vuela, ¿no? Como dicen, el favor con favor, ¿qué dicen? Se paga, ¿no? No es socorrer de mala gana, hermanos, ni obligado. No es reteniendo tu mano para ayudar, sabiendo que estás menospreciando o siendo omiso a la necesidad de tu hermano. No. Dios quiere que compartamos. De hecho, me voy a brincar esta cita porque es importante leerla. Hechos capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, dice en la iglesia primitiva. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad de ¿quiénes? En común. Todas las cosas las tenían en común. Hechos 4, 32 al 35. Pero dice el versículo 33 algo que me asombra. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y había abundante gracia sobre ellos. Wow. 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, los que poseían tierras o casas las vendían, traían al precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y lo distribuían a cada uno según la necesidad. ¿Te das cuenta cómo lo hacían todo con sencillez, con alegría de corazón? No retenían nada. Este versículo en particular, si tengo que ser enfático en algo, ha sido muy utilizado en un contexto incorrecto, sobre todo por aquellos que predican la teología de la prosperidad. Traigan, y bueno, ya saben cómo termina todo eso. No ese es el propósito, hermano. Estamos viendo una situación, que se derivó en un tiempo X, bastantes años atrás, en el año 50 aproximadamente, en la iglesia primitiva, y nos estamos dando cuenta cómo la iglesia se estaba sustentando. Pero lo que yo quiero quiero explicarte es cómo había sencillez en el corazón para compartir, para ser generosos. Y me gusta mucho el versículo 8, cómo lo expone en una Nueva Traducción Viviente. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Hermano, si lo vas a hacer, hazlo con generosidad.
Hazlo de buen corazón, no esperando que tu favor sea retribuido con nada. La versión, la Biblia, lenguaje sencillo, dice, el que da, que dé libremente y con sencillez, hablando del corazón. La Reina Valera del 58, el que reparte, hágalo con simplicidad, con sencillez de corazón. Es un don, hermanos, también poco valorado, poco ejercitado, y la verdad que nos cuesta ponerlo en práctica. Decía hace un momento, nos gusta materializar, nos gusta acumular, incluso considerar el hecho de que mejor es recibir, ¿qué cosa? Es lamentable, hermanos, pero eso no debe ser así, porque instrucción hemos tenido precisamente de Dios. Hechos 20, capítulo 20, versículo 33 al 35. Ni la plata ni el oro, hablando Pablo a la iglesia, de la ropa de nadie he codiciado, y dice el versículo 34, ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades. Ahorita voy a explicar esto, pero fíjate lo que dice después. Y los que estaban conmigo, versículo 35, en todo mostré que así como trabajando deben ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor. Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, y me pongo en primera línea, por supuesto, necesitamos aprender a compartir. Este es un don que necesitamos aprender a ejercitar. Fíjate cómo Pablo se está constituyendo él mismo, y no con arrogancia ni jactancia, como un ejemplo en cuanto a la generosidad. Él dice, yo no les mostré codicia ni avaricia en mi corazón, porque yo no deseaba nada de nadie en cuanto a oro, plata o incluso posesiones. Eso lo dice el versículo 33. Y lo segundo que dice es que no buscó ser carga para nadie, sino que lo que hizo es buscar proveerse para sí mismo. Pero lo maravilloso es cuando dice no solamente para sí mismo, sino para las necesidades de quienes, de los que estaban con él. ¿Y quiénes crees que eran los que estaban con él? A sus hermanos en la fe. A sus hermanos en la fe. Pero lo tercero es esa la enseñanza, ¿no? Que él mismo, de sus propias manos, del fruto de su trabajo, lo que hizo es compartir, proveer para la necesidad de los que estaban incluso al lado. Y esa es la enseñanza que Pablo nos está dejando. Y él se coloca como un ejemplo. Y lo vuelvo a enfatizar. En todo les mostré que así, como trabajando. Sí, hermanos, por supuesto que somos llamados a trabajar. Pero de lo que está hablando Pablo es que no seamos sumisos a las necesidades de los que no tienen trabajo. Y si vemos que hay quien no tiene trabajo o está padeciendo alguna necesidad, o a los débiles o al necesitado, lo que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio, como compartiendo, ejercitando el don de dar. Hermanos, tú y yo, tal cual como Pablo, tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo poder de Dios, y lo que Dios desea es que seamos un canal de bendición. Hermanos, necesitamos ser un canal de bendición. Lo somos. Pero si sabemos que hay necesidad, necesitamos ejercitarlo. Dice, todavía el versículo delante, ¿no? Pablo nos recuerda, digo, por si acaso se nos olvida. Solemos ser muy olvidadizos. Pero Pablo en el versículo 35, no, déjate digo. El versículo 35 dice, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras que Jesús dijo. Hermanos, de veras, esto suele olvidarse. De ahí que también nosotros tenemos que recordarnos que lo que Dios dice es que debemos de dar, debemos de bendecir, porque precisamente Pablo entendía que en la generosidad nosotros estamos declarando, ¿no?, la verdad de la palabra de Dios. En la generosidad nosotros lo que estamos haciendo es literalmente obrando, ¿no?, o alegrando el corazón de Dios. El no ser aprensivos, codiciosos, incluso tacañería, ¿no? Pablo nos está enseñando en este don precisamente la importancia de la bienaventuranza. Que dice más bienaventurado es dar que recibir. Lo que está diciendo es más dichoso es. O sea, mucho mejor, mucho más bienaventurado, mucho más dicha tienes tú que compartes que en recibir. Y Pablo desea que aprendamos precisamente de eso. Wow, es maravilloso, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos confronta, cómo nos lleva a este punto. Pero quiero combinar precisamente leyendo solamente estos dos dones que nos hacen falta por terminar estos versículos que me están faltando de la carta a los romanos. Porque lo que sigue después dice, el que preside con solicitud.
El que preside tiene que ver precisamente con aquellos que son llamados los ancianos, o son los pastores, en este caso, o el pastor, y que tiene el don para administrar o para guiar, o ejerce el don de liderazgo en su iglesia. En este caso se les llaman a ellos, a los que presiden, precisamente los que dirigen, ¿no? O los que guían, los que se paran al frente, que es la traducción más correcta. Y el siguiente don, que con este quiero terminar, dice, es el que muestra misericordia. Fíjense que hemos visto ya 3 con este, precisamente el de compartir. ¿Cuál fue el otro que te dije? El de la exhortación, compartir, el que preside, y estamos concluyendo con el que muestra misericordia. Dice, hágalo con alegría. Pero déjeme ser enfático con esto. Dice, el que preside y con solicitud, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, si lo vas a dirigir, hazlo con diligencia. Si Dios te ha dado la capacidad para administrar, para dirigir a la iglesia, para ser anciano, parte del cuerpo de ancianos de la iglesia, sé solícito en esto. Hazlo con autoridad y con rectitud, con diligencia. Pero el siguiente don dice, el que muestra misericordia, hágalo con alegría. ¿Cómo tenemos que hacerlo, hermanos? Con alegría. Y lo que nos está diciendo Pablo literalmente con este don es que debemos de ser sensibles precisamente, y van muy de la mano con los demás dones que hemos estado hablando, a los momentos de dificultad o de dolor, es decir, mostrar misericordia, mostrar empatía, buscar contribuir en el alivio, en la sanidad del dolor que pueda estar emocional que pueda estar pasando nuestro hermano, y precisamente asistirlo. Hermanos, este don no tiene nada que ver con la lástima, y lo vuelvo a insistir. Insisto, no tiene nada que ver con la lástima, no tiene nada que ver con la conmiseración. No sé si recuerde cuando estábamos leyendo o estudiando acerca de Pablo, cuando instruía a Timoteo acerca de la ayuda a las viudas. De la misma manera, la asistencia y la ayuda a las viudas, bueno, lo que está diciendo es que no es que sientas lástima, es que entiende que lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia si nosotros tenemos un corazón generoso. Con esto, yo creo, pudiéramos dar por concluido lo que tiene que ver precisamente con los dones. Pero yo quiero que verdaderamente analice, ¿no?, lo que Dios nos está revelando en esto. Porque si hay algo con lo que quiero ser muy enfático es, hermanos, no simplemente conocer los dones y dejarlos, como te decía hace un momento, ¿no?, guardarlos, almacenarlos, sino más bien ponerlos por práctica. Tú y yo los hemos recibido, hermanos, para que nos ejercitemos en él, para que aprendamos a animarnos, para que aprendamos a corregirnos, para que aprendamos a vivir en misericordia, pero para que crezcamos. Y acuérdate que el propósito final es llevarnos en obediencia a su palabra. Ese es el propósito, conocerle más a Dios, unirnos a su iglesia local y por supuesto unirnos más a nuestro Señor. Amén. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido tan maravilloso, tan bueno, Dios. Cada don que nosotros podemos ver, tú nos muestras tu infinita gracia, tu infinita misericordia, Señor. Tuvimos la oportunidad de analizar estos dones y yo quiero que cada uno de nosotros llevemos en nuestro corazón, Señor, estas palabras. Y si somos confrontados, Dios, que tu palabra nos invite, nos anime y también nos lleve, Dios, en arrepentimiento a cambiar de rumbo, a entender, Señor, de que como iglesia, como miembros del cuerpo, hemos recibido tantas bendiciones de ti. El don más grande que hemos recibido lo hemos recibido en Cristo Jesús, en tu Espíritu Santo, y de ahí lo que tú nos has provisto, Dios, son dones maravillosos para que nosotros podamos utilizarlos con tu iglesia. Llévanos, Dios, en ese sentir a unirnos, a amarnos, a entender, Dios, que es para ejercitarnos en ellos y poder ser uno contigo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios, que tu palabra quede en nuestros corazones una vez más. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.